Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la celebración de las 34 Jornadas Aragonesas de Información Alcohólica. Llevamos 45 años, que no son pocos, no se mide así con asombro, don Valero, 45 años desde el año 1974, que se fundó la asociación, hasta hoy, 45 años ininterrumpidamente dando información, haciendo feliz a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Recordando un poco, igual que lo hice el año pasado, quiero remontarme un poco. El año pasado leímos, aparte del programa de las jornadas, el programa de las primeras jornadas. Ahora voy a recordar un poco el programa de las segundas, las que se hicieron el jueves día 12, viernes 13 y sábado 14. Entonces eran la duración 3 días, porque entonces todavía no éramos suficientemente religiosos, que no hacíamos misa aún. La misa fue más tarde, el inicio de la misa por los socios y familiares fallecidos. El jueves día 12 de diciembre de 1985, siempre en el Pignatelli, en Paseo de la Constitución, se inauguraron las segundas jornadas con una mesa redonda, estado actual de la enfermedad alcohólica y su asistencia. Participaron el ilustrísimo señor don José María Ezpeleta Martínez, director provincial del INSALU, don Vicente Laquidaín, ejecutivo empresarial, doctor don Valero Martínez Martín, director del Centro de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica, doña María Pilar Berenguer Baquedano, asistente social del Centro de Salud Mental y miembros de la asociación. Viernes día 14 se proyectó una película y hubo coloquio. La película se tituló Al borde del abismo. Participaron don Joaquín Aranda Herrera, crítico de cine de Heraldo de Aragón, el ilustrísimo señor don Manuel María Rodríguez de Vicente Tutor, magistrado juez de familia, la señorita Rosa María Carreras Berge, asistente social de la asociación y miembros de la asociación. El sábado día 14, mesa redonda a las 7 de la tarde. Tema: la asociación en la asistencia al enfermo alcohólico. Participaron el doctor don Valero Martínez, el doctor don Santiago Arnal Urroz, médico de la asociación en Huesca, Angelines Calvo Ezquerra, asistente social de la asociación, Concepción Muñoz Jiménez, asistente social de la asociación en Huesca, y 2 miembros de la asociación, una esposa de asociado y un hijo. La clausura fue por el excelentísimo señor don Alfredo Arola Blanquet, que entonces era consejero de Sanidad, Bienestar y Trabajo de la DGA. Este año, además de empezar las 34 jornadas ayer con la misa, prácticamente, como van muy unidas, empezamos casi la celebración de las jornadas cuando el grupo Farándula hace el teatro. El 16 de noviembre se hizo. El título era un interrogante porque no tenía título la obra, era de un chico que perdió la memoria y que lo habían dejado abandonado en un pazo de La Coruña, etcétera, etcétera. El grupo Farándula sobresaliente cum laude. Todos estuvieron maravillosos. Seguidamente, el día 23, hubo aquí una conferencia de la Asociación de Trasplantados Hepáticos, que precisamente la dio uno que era asociado nuestro, Javier Arredondo, que fue miembro de la asociación y ahora es presidente de esta asociación de los trasplantados. A continuación hubo una degustación de tapas y un rastrillo, que ya son varios años los que se van haciendo un rastrillo para recaudar fondos para el grupo de teatro, porque se originan unos gastos que la Fundación no puede soportar. Ayer fue el día de la misa. A las 8 de la tarde, en la Iglesia del Corazón de María, fue la misa por los socios y familiares fallecidos. Muchas viudas había ayer. La pena es que han fallecido muchos compañeros. Más que compañeras, los hombres más. Hoy, que es viernes, presentaré luego al doctor Izuel y mañana os recuerdo que el sábado
participará, no por este orden, don Valero participará cuando él quiera, a la hora que quiera y en el hueco que él quiera. Participará don Valero Martínez Martín, presidente de la Fundación, Alejandra Garcés Gracia, trabajadora social de la Fundación, y las trabajadoras sociales Cristina González Moreno y Verónica Sanz Martínez. Estas dos trabajadoras sociales estuvieron aquí realizando una serie de entrevistas, unos cuantos días, bastantes, con enfermos de aquí de la Fundación para su tesis de trabajo fin de carrera. Lo han editado y no sé, le han dado algún premio o algo, han estado estupendas. Vienen pues a recordarlo y a hacer algunos comentarios al respecto mañana. Luego habrá, como siempre, la comunicación de enfermos y familiares. Intervendrán Jaime Fortón Rodríguez, Francisco Núñez Ortiz. Moderará Juan José Montero López y clausurará, como el año pasado, don Luis Gascón Andreu, jefe de Servicio de Prevención y Promoción de la Salud. El domingo, día 15, a las 2:30 tendremos la comida de hermandad tradicional en el restaurante Puerto de Santa María, en el Paseo de la Mina. En los postres se entregarán las medallas a los socios y socias con más de 25 años de permanencia ininterrumpida en la Fundación. Este año corresponde a Rosa Blas, Rosa López, Carmela de Castro y Carmelo Esqués Gistas. Con Carmelo Esqués Gistas ocurrió una anécdota triste para mí, porque no será que me hago mayor, se me pasó. Todos los años, a los que cumplen los 25 años, además de la carta adjuntando el programa, se les manda una segunda carta diciéndoles que por los 25 años son merecedores de la medalla, que se les impondrá el día de la comida. Pero Carmelo, o sea, si es Antonio López Ruiz, 25 años antes, pues yo no me puedo acordar de quién es Antonio, si encima no viene por aquí. Pero con Carmelo es que me haya pasado, no tengo perdón de Dios, pero ocurrió así. Yo creía que era el año que viene, creía que era el año que viene. Lógicamente su familia, tanto su esposa Angelines como su hija Cristina, se dieron cuenta y lo comentaron aquí con Alejandra. Alejandra nos dio el aviso, nos pusimos en marcha, me llamó Alfredo, yo me disgusté horrores. En fin, intentamos localizar ese mismo día, el miércoles, a Angelines para pedirle disculpas, no la pudimos localizar. Al día siguiente sí a su hija, pero como su hija dijo que vendría a la misa, vino ayer a la misa, porque Carmelo Esqués falleció, lógicamente, y entonces en la misa, aparte de saludarla, yo le pedí disculpas. Disculpas que hago hoy extensivas a ella y a su hija delante de todos vosotros. Es imperdonable, pero en fin, son cosas que ocurren. Pero como muy bien dice don Valero, las cosas que se hacen mal intencionadamente tienen castigo. Las que se hacen sin querer, creo que es fácil disculparlas. Os pido 1000 disculpas y, como decía Carmelo, punto pelota sobre este tema. Bueno, yo sobre este tema quiero comentarte que ya te dije ayer que no hay lugar para hablarlo en este momento. No, que es que no hay que hablarlo en ningún momento, que ocurrió así, y ya lo he aclarado, que no hay que es que... Ya hablaremos y lo comentaremos. Bueno, bien, hablaremos lo que quieras, pero quiero decir que ya lo he aclarado delante de todos lo que ocurrió y ya está, y no hay más historias. Bueno, después de leer el contenido de los programas de las jornadas, quiero hacer, como es lo mío, que aquí hablar de alcohol, eso hablan los técnicos y los médicos, yo no. Después de leer el contenido de los programas de las jornadas, quiero hacer un recorrido retrospectivo de algunos momentos de la vida de la asociación, hoy Fundación. Me remonto ahora al año 80, año en que yo entré aquí, año en el que yo me incorporé a la asociación y que no he dejado de estar desde entonces. Y que además coincidió que se inauguraron estos locales el 16 de mayo de 1980. O sea que en mayo del 80 hará 40 años que está este local, esta puerta abierta. Este mismo año ya asistimos al 9º Congreso Nacional celebrado en Madrid, en el Colegio Mayor Pío XII. Viajamos en tren unas 18 personas, entre ellas don Valero. Todos los años asistíamos un grupo a estos congresos, pero tengo un recuerdo especial del Congreso 16 celebrado en Bilbao,
Fuimos un autobús completo de aquí de Zaragoza y se efectuó dicho congreso en la prestigiosa Universidad de Deusto. Don Valero impartió la conferencia inaugural con el título, recordará don Valero, Técnica sin técnicos. El salón de actos de la prestigiosa universidad, abarrotado de público, irrumpió en enormes aplausos por su primorosa intervención. Luego creó algún problemilla con algunos médicos por ahí, porque lo de los técnicos hay médicos que les gustaba ponerse la medalla de que ellos sean los artífices, etcétera, etcétera. Y don Valero, como no es así, pero en fin. La primera noche que estuvimos en Bilbao, es que fue muy chocante, lo cuento como una anécdota. La primera noche, un pequeño grupo, no nos quedamos a cenar en el Colegio Mayor. Nos fuimos a cenar por nuestra cuenta, recuerda don Valero, nos fuimos a Santurce. A Santurce. Bueno, a lo mejor no se acuerda porque hace muchos años. Nos fuimos a Santurce y nos metimos entre pecho y espalda unas ensaladas tremendas y unas fuentes de sardinas a la brasa enormes en la orilla del mar. De regreso a Bilbao lo hicimos, a la ida a Santurce fuimos en un tren de cercanías, pero al regreso lo hicimos por la noche ya, que era después de cenar, lo hicimos cantando por toda la ría, cantando desde Santurce a Bilbao, recordará don Valero. Al año siguiente, en el 88, nos tocó organizar el congreso aquí, en Zaragoza, el 17 Congreso Nacional. Lo hicimos en la Universidad Laboral en Malpica. Reunimos a más de 700 participantes de toda España. Según los asistentes, este fue hasta ese momento el mejor de todos. Les dimos una comida de despedida en el Mesón del Toro, en San Juan de Mozarrifar, con capea. A las mujeres que bajaban del autobús y entraban se les recibía con unos músicos con violines y se les entregó a cada mujer una rosa. Las mujeres lloraban como Magdalena, las de fuera. Las de aquí no era porque conocían nuestro hacer, pero las de fuera lloraban a moco tendido por el agasajo que les hicimos. Según los asistentes, dicen que fue el mejor congreso de todos hasta entonces. Con autobús lleno viajamos a los congresos de Tarragona, Sevilla, Valencia, Benidorm, La Coruña, Lugo, nuevamente Madrid, etc. Quiero decir con esto que siempre hemos formado un gran grupo colaborador en todos los eventos. El director de mi empresa me decía, Cabello, el progreso trae la decadencia. Y yo no le hice apenas caso. Digo, qué tontada dice este hombre. Pero ahora me doy cuenta de que tenía razón. Trasladando este contenido, este comentario a nuestra fundación, sirva como ejemplo que ahora que nos beneficiamos del progreso, ordenadores, fotocopiadoras, aire acondicionado, proyector de vídeos, internet, no sé qué, WhatsApp, la Biblia en pasta. Nuestro progreso no son los ordenadores, ni los móviles, ni el aire acondicionado, sino nuestro progreso está dentro de nosotros, principalmente en las acogidas al enfermo que nos visita por primera vez. Hablando de acogidas, quiero recordar a algunos compañeros que así y brillantemente lo hicieron anteriormente. Recuerdo con gran cariño a Luis Bareche, Andrés Ezquerra y Rafael Aguilera, los tres que yo recuerdo en aquellas épocas que hacían las acogidas, entre otros. Y ahora Fernando Guiseris, José Mari Vélez y Esteban Gracia en la actualidad. Recuerdo también a las trabajadoras sociales María Pilar Berenguer, Rosa María Carreras, Angelines Calvo y ahora Alejandra Garcés, sin olvidar a Mar Albertos, que hizo la suplencia de baja de maternidad de Alejandra, creía que habían sido 4 meses, resulta que estuvo 7 meses con nosotros. Todo amor y toda dedicación, una maravilla. También hemos tenido la suerte de tener siempre entre nosotros al doctor Valero, al mejor psiquiatra de España, aunque últimamente y por motivos exclusivamente de salud no podamos contar con él como quisiéramos. Pero este hueco del médico psiquiatra se cubrió con éxito con nuestro compañero Sergio Álvarez. Los pacientes están encantados contigo, Sergio. Muchas gracias. Y digo yo, con estos mimbres, con estos acogedores, con estas trabajadoras sociales, con estos médicos psiquiatras, etcétera, etcétera,
¿Cómo no está este salón lleno a rebosar? ¿Cómo no está lleno a rebosar? Yo no sé por qué. Quizá habrá que consultar con el CIS o qué sé yo, pero no sé el por qué estamos aquí 40 personas y llegan a 50. No lo entiendo. En fin, no me quiero alterar más porque se me calienta la boca y no querría decir cosas. No os canso más y seguidamente voy a presentar al conferenciante de hoy, el doctor Manuel Izuel Sanz, director médico de Proyecto Hombre en Zaragoza. Es licenciado en Medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza en 1988, doctor en Medicina, Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza 2001, posgrado en Acupuntura, Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, médico acupuntor por la Chinese Medicine Academy Beijing de la República Popular China, posgrado en Nutrición y Dietética, Facultad de Farmacia, Universidad de Navarra, posgrado en Toxicomanías, Gabinete de Asesoramiento y Formación Sociosanitaria, curso de Introducción a la Resiliencia 2011, 14 curso avanzado teórico-práctico sobre el trastorno por déficit de atención, TDAH, a lo largo de la vida, 12 horas. Doctor Miguel Casas, Hospital de Valle d'Hebron, Barcelona, médico director médico del Centro de Solidaridad de Zaragoza, Proyecto Hombre, director médico y médico acupuntor del consultorio médico Ivanmed, de 1997 a 2013, director de la web www.ivanmed.net, profesor invitado del Máster de Acupuntura de la Universidad de Zaragoza desde su fundación hasta la actualidad, profesor de formación de médicos residentes de familia y psiquiatría responsable docente de médicos en formación del Centro de Solidaridad de Zaragoza, responsable del Servicio Médico de Acupuntura del Centro Médico Independencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de esto, para nosotros lo más importante, que es amigo de la Fundación y amigo nuestro. Ya estuvo hace unos años dándonos una conferencia un viernes final de mes sobre el tema de Proyecto Hombre. Doctor Manuel Izuel, cuando quieras, tienes la palabra. Muy bien, Pascual, pues de verdad que muchísimas gracias por vuestra acogida. Fíjate que no había oído yo esos datos de mis estudios, mi madre me los repetía mucho porque se sentía muy orgullosa de todo lo que había estudiado. Así que ella sí que lo nombraba 1000 veces, todas las cosas que he leído por ahí, todo lo que he estudiado, y la verdad es que ella se sentía orgullosa y yo me acordaba ahora de ella precisamente y me siento verdaderamente contento de estar aquí. Yo siempre que vengo a vuestra casa, vengo a mi casa. No quiero profundizar mucho, había preparado algunas anécdotas, pero yo conocí al doctor Valero Martínez cuando yo era un chaval de 17 años y su esposa, que tiene afortunadamente en estos momentos buena memoria todavía, pues recuerda perfectamente muchas anécdotas que pasamos juntos. Yo vi al doctor Valero venir a mi pueblo, a Los Monegros, a Sariñena, en los años 80, a dar una conferencia con diapositivas hablándonos de las dificultades y los trastornos del alcohol. Y verdaderamente tengo que decirte, Valero, que si estoy aquí esta tarde es por ti, porque tú has sido en muchos momentos un gran referente para mí en el mundo de las toxicomanías y una persona permanente ejemplo de lo que se debe hacer bien hecho y de cómo la compasión como profesional y como médico te ha llevado a crear esto, a ayudar a tantas personas, a recoger ahora el agradecimiento y la valoración de tantas personas que han encontrado otra vez la senda de sus vidas por el camino correcto y han dejado de sufrir en muchos momentos todos los trastornos que provocan las sustancias tóxicas. Yo, como ya sé que ahora tienes la cabeza cansada y hay cosas que no te acuerdas, pero yo sí que te quiero dar las gracias y que he preparado una presentación para que hablemos, porque ahora que tú ya no ejerces, pero mi amigo Sergio, que es un buen compañero y que compartimos tantísimas cosas en el día a día, me dijo: Manuel, tienes que venir porque quiero que prepares una presentación sobre distintas sustancias que ahora hay en el mercado y que a veces estamos demasiado centrados solo en una y deberíamos dar un repaso sobre esas cosas. Así que yo, obedeciendo como un monaguillo, pues he preparado una presentación que espero que os guste y que habla de distintas sustancias, mismas adicciones, de cómo
las sustancias tóxicas engañan al cerebro una y otra vez y cómo podemos, lamentablemente, generar enfermedad de algo que en el principio se inventó o se descubrió como una fuente de felicidad y de placer. Fijaros, porque en ese contrasentido está la trampa, y esa es la gran paradoja de las drogas, del alcohol y de las sustancias tóxicas, que evidentemente provocan placer y se usan para la diversión y la felicidad, pero que detrás inmediatamente conllevan consecuencias muy negativas, y yo os los voy a explicar desde la manera que yo conozco, que es la neurobiología, de cómo el cerebro va evolucionando con este tipo de conductas, e intentaremos encontrar algunos porqués, algunas preguntas que permanentemente están en la cabeza de todas las personas que pasan por ese proceso. Vamos a hablar del desarrollo neurológico de la enfermedad de la adicción, hablaremos del concepto de craving, que luego lo explicaré, de las sustancias facilitadoras y de cómo a veces ese tipo de cosas realmente terminan afectando. Hemos hablado distintas sustancias, mismas adicciones. Y fijaros, porque yo siempre empleo esta foto, que me parece que es muy enternecedora, porque cuando un niño nace, cuando alguien llega, un ser humano, a la vida, no sabe manejar Internet. Pascual, ¿a ti qué te preocupa tanto eso? No sabe manejar Internet. Yo tampoco, y tengo 78 años. Pues estos niños tampoco vienen haciendo ningún curso del CCC, que estaba en nuestra época. No, estos niños, lo que sí sabemos es que su instinto, un mecanismo cerebral primario con el que nacemos, como si fuera un software dentro de su cerebro, de su ordenador vital, le invita a utilizar el tacto, el sonido, el olfato, para buscar inmediatamente algo que necesita para seguir viviendo, que es el alimento. Y para que un niño se alimente, el cerebro del ser humano, que hemos terminado siendo la especie más desarrollada de la escala filogenética, ha desarrollado y hemos heredado, fijaros, incluso desde los reptiles, una parte del cerebro, la más básica que tenemos, es el cerebro que llamamos reptiliano, que tiene 500 millones de antigüedad. Y este cerebro reptiliano está programado para la supervivencia a través de un pequeño engaño que tiene el cerebro. Y es que cuando ese niño come, cuando ese niño bebe, cuando ese niño duerme, su cerebro le regala una pequeña secreción de una hormona, de un neurotransmisor, de una proteína llamada dopamina. La dopamina es el neurotransmisor de la felicidad, lo que provoca placer en el cerebro. Esto es importante que lo entendamos, porque cuando seamos adultos también se va a vincular a la supervivencia de la especie. Y este mecanismo básico que tenemos en el cerebro hace que cuando hagamos cosas que convienen a la supervivencia de la especie, por ejemplo, practicar la sexualidad de adultos, esa parte del núcleo accumbens, de la parte más primaria del cerebro que heredamos desde los reptiles, la parte más sencilla que está junto al tallo neurológico, inmediatamente allí hay una válvula, una glándula que segrega un sifonazo, una dosis de dopamina que hace que el ser humano sonría, que el ser humano tenga sensación de felicidad y de bienestar. Y eso hace que el cerebro se adiestre a que el refuerzo positivo que significa esa sensación de bienestar y placer busque la repetición de la conducta. Luego, quiere decir que el niño, cuando bajen sus niveles de azúcar y su biología le invite, estará buscando otra vez con ansiedad la manera de recomponer y volver a comer. Esto es un mecanismo básico que llamamos el circuito de la recompensa, que pertenece a la parte más primitiva que heredamos los seres humanos desde la escala filogenética de los reptiles. Y eso, lo que sí sabemos realmente, la neurobiología nos dice que todas las sustancias tóxicas conocidas que con capacidad de generar adicción, precisamente funcionan
porque son capaces de estimular enormemente este mecanismo de la recompensa. Cuando bebemos alcohol, cuando consumimos opiáceos, cuando tomamos benzodiazepinas, cuando tomamos cocaína, todo literalmente, la neurobiología, los estudios que se han hecho del cerebro, que en los últimos 20 años se ha desarrollado extraordinariamente y que nos ha permitido conocer muchísimos datos de cómo funciona en realidad el cerebro en este mundo de las adicciones, pues todos los tóxicos considerados como drogas ilegales o legales incluso, realmente funcionan porque son capaces de provocar placer. Y ese placer, esa secreción de la dopamina, es lo que va a engañar a nuestro cerebro y es la fuente de la perversión de la adicción. El mecanismo fraudulento por el cual las drogas en general, el alcohol, insisto, y las sustancias tóxicas engañan al cerebro a través del placer. ¿Por qué sucede eso? Pues fijaros, porque en primer lugar, esto es una diapositiva, yo espero que estéis viendo lo mismo que yo, si no, no os vais a divertir, ¿eh? Así que yo me fío de que me han dicho que sale entero, así que fenomenal. Pues la realidad de todo eso es que cuando una persona come, como podemos ver en esta diapositiva central, en la parte más primaria de su cerebro, en el núcleo accumbens, bueno, una cosa que tengo que decir es que los médicos no nos podemos resistir a soltar palabras en latín y de 3 o 4 sílabas, ¿eh? O sea, el que no entienda algo, permiso para levantar la mano y preguntar, oye Manuel, que ese palabra no lo he entendido, porque de verdad siempre sentimos esa tentación de esto es algo que lo dan con el título, os pido perdón, intentaré hablar lo más sencillo posible, pero no puedo prometer que no suelte algún palabra de estos. Pero en definitiva ya pido disculpas y doy permiso para que si algo no se me entiende, que se me pregunte con naturalidad, que estamos entre amigos. Lo que sí os quería devolver el foco a la idea de cuando un niño come o cuando una persona está disfrutando de la comida que le gusta, su cerebro fabrica estas gominolas de color naranja, que es la secreción de la dopamina, que funcionan en la sinapsis cerebral, en esa zona del placer, y la persona se siente satisfecha. Las drogas en general lo primero que provocan es una secreción desordenada y masiva de esa dopamina. Fijaros, porque a la derecha lo que podéis ver es una persona que está consumiendo cocaína. Los niveles de dopamina se multiplican por 40. Luego, lo primero que tenemos que ver es que un placer proporcionado que provoca una actitud natural, cuando consumimos un tóxico, se multiplica por 40 la secreción de la dopamina. Con el alcohol pasa lo mismo, ¿eh? El alcohol es una fiesta para el cerebro en esas dosis y literalmente va a provocar una sensación de placer y bienestar que indudablemente hace que, y está causada por la secreción desproporcionada de dopamina respecto a las funciones naturales de la convivencia. Fijaros, porque esto es una diapositiva que lo único que os quiero hacer ver es que todas las sustancias tóxicas que conocemos, la cocaína, el cannabis, la ketamina, incluido el tabaco, la nicotina, que es la sustancia tóxica, en definitiva, de algo legal, igual que el alcohol, pero que también produce adicción, esto lo tenemos que saber. Todos estimulan el neurotransmisor de la dopamina y otros también, pero principalmente la dopamina. Y sabemos positivamente que hoy en día la neurobiología nos dice claramente dónde actúa cada droga, por qué justifica la clínica, y lo que sabemos en estos momentos es que todas las sustancias tóxicas, incluido el alcohol, cuáles son los neurotransmisores que tocan, cuáles son los efectos y por qué generan las sensaciones que los enfermos describen, los abusos o los datos clínicos que luego nos va a tocar valorar cuando hay abuso de sustancia u otras situaciones clínicas. ¿Sabéis por qué? Porque ya hemos dicho claramente que todas las drogas generan y estimulan el centro del placer, que a través de la secreción de la dopamina, lo que se produce literalmente en ese cerebro primitivo, fijaros, porque
por eso afecta a todas las edades, porque si afectara al neocórtex, a la parte más evolucionada del cerebro, los neurobiólogos nos dicen no, porque los adolescentes se llaman adolescentes porque esa parte del cerebro todavía no la han desarrollado y no van a cerrar su lóbulo prefrontal hasta los 25 años. Pero, amigo, aquí estamos hablando de la parte más primaria, de la parte más sencilla del cerebro, la que tenemos todos y la que se desarrolla vinculado al instinto de la supervivencia. Luego, es muy importante que entendamos esto porque el estímulo repetido de estas conductas van a generar algo que llamamos un hábito o una neuroadaptación. Fijaros porque esto es una diapositiva que hemos traído vinculado al consumo de cocaína, pero para que veáis cómo la neuroimagen actual nos dice claramente cómo podemos ver el efecto de las sustancias tóxicas a nivel del cerebro. Es que la vemos literalmente como una persona que experimenta un consumo de un determinado tóxico, después nos vamos a ir a hacer un PET, a hacer una resonancia magnética nuclear dinámica y vamos a encontrar cómo su cerebro literalmente se ilumina. No he traído muchos por no cansaros tampoco, pero tenemos ejemplos de todas las sustancias tóxicas y, por supuesto, del alcohol. Pero que sepamos claramente que lo que entendemos como sensación de abuso o de estar colocado está provocado por el reflejo a nivel cerebral de la absorción de la sustancia tóxica concreta y que cada droga, evidentemente, tiene sus síntomas, tiene sus dianas y tiene sus neurotransmisores perfectamente conocidos en este momento. ¿Por qué es importante esto? Fijaros, porque las experiencias de consumo tienen una enorme carga emocional y entonces el cerebro, vinculado al instinto de la supervivencia, os explico una cosa. Cuando vivíamos en las cavernas, el tatarabuelo de nuestros antepasados tenía que salir cada mañana a cazar, porque había que alimentar a la familia. Y entonces él estaba buscando y se orientaba por la naturaleza y un día encontraba, porque a lo mejor no se podía cazar al lobo o no se podía cazar un ciervo, pero resulta que encontraba la madriguera de unos conejos y ese día se cogía 2 conejos porque era todo lo que necesitaba. El cazador que vivía en las cavernas nunca almacenaba, nunca acumulaba, solo cazaba por supervivencia. Pero inmediatamente la experiencia y la satisfacción que le provocaba el haber cogido el conejo, su cerebro vinculaba los estados emocionales a una parte básica del cerebro que se llama la amígdala. Y la amígdala guarda memoria de las sensaciones. Así que al día siguiente o a los 2 días, cuando se acababan los 2 conejos, su cerebro era capaz de orientarse a través de determinados signos, sensaciones de los sentidos que le orientaban para volver a encontrar la madriguera del conejo que le iba a solucionar otra vez ese día. Esto es importante que lo entendamos porque en cada experiencia tóxica que realizamos, nuestro cerebro va captando memoria de sensaciones, de olores, de sabores, de colores, de músicas, de sonidos, y a eso le vamos a llamar estímulos sensoriales asociados. Así que en muchos momentos, conforme vamos repitiendo los consumos tóxicos y las conductas tóxicas, nuestro cerebro poquito a poco va aprendiendo de la experiencia. Inmediatamente el hipocampo memoriza esa rápida sensación de satisfacción. Y fijaros, porque a eso le vamos a llamar el refuerzo positivo. El refuerzo positivo, neurológicamente entendido, es la memoria que el cerebro guarda del placer que hemos recibido. Luego, lo que gusta y lo que causa placer, el cerebro busca repetirlo, literalmente. ¿De acuerdo? Luego, por un lado vamos a tener ese refuerzo positivo de volver a intentar repetir esa experiencia placentera y por otro lado la memoria instintiva de un montón de datos que se quedan vinculados a esa experiencia de consumo. Esto es importante, ¿por qué? Porque el cerebro está diseñado literalmente para sobrevivir y esto no lo olvidéis nunca.
Durante años se ha hablado de las teorías de no, se te mueren las neuronas, pues ya no te quedan neuronas, pues es que... No, los estudios de neurobiología nos dicen ahora que puedes tener 92 años y que tu cerebro sigue generando algo que llamamos el neuroaprendizaje, la mielinización, la conexión sináptica, el perfeccionamiento de funciones, y que siempre aprendemos, siempre, nunca se pierde la capacidad, lo cual quiere decir que siempre somos capaces de sustituir funciones de neuronas espejo. Lo digo esto porque muchos pacientes míos me dicen, hombre, es que yo ahora voy mal de memoria, ahora que he dejado de beber y yo esto no lo voy a recuperar nunca. A ver, los estudios más recientes nos hablan claramente de un mensaje de esperanza, y es que el cerebro es capaz de mimetizar funciones con neuronas gemelas. Es decir, que tú has podido perder una determinada memoria de gestión o algunas capacidades psicológicas o cognitivas, pero evidentemente en la medida en que suspendes el consumo, en la medida en que te cuidas, en la medida, tu cerebro va a intentar, porque para eso está programado, en intentar suplantar esas funciones por otras paralelas o gemelas que mejoren la funcionalidad cognitiva total. Fijaros, aquí vemos una fotografía. Yo suelo dar pocas opiniones en mis charlas, yo os cuento lo que veo y la neuroimagen que nos dice. Fijaros, porque aquí lo que vemos es en el núcleo accumbens, en el núcleo que llamábamos de la adicción. Esta es una neurona de una persona que consume drogas no adictivas, es decir, una persona normal que come, que bebe, que descansa, y esta es una persona que está consumiendo cocaína, porque el cerebro produce una neuroadaptación. Primero, como hemos dicho, para aprendizaje de conductas, pero también, no nos olvidemos, para protegerse a sí mismo. Los estudios nos demuestran que cuando una persona hace un abuso de sustancia muy compulsivo, la evidencia nos dice que el cerebro baja el nivel de adaptación para protegerse un poco de tanta intoxicación. Esto lo hemos visto en consumidores de edades medias. ¿Por qué es importante esto? Pues fijaros, es importante porque esa memoria de la que luego hablaremos tiene que ver con un fenómeno que llamamos craving, que os voy a dejar eso en suspenso porque luego lo explicaré más despacio y merece la pena que le prestemos atención. Pero lo que sí os puedo decir es que el cerebro, en este proceso de aprendizaje, y que estamos aprendiendo a base de repetir conductas, pues el núcleo estriado dorsal es el que se encarga de las rutinas y es el que genera lo que llamamos la inercia de conducta. Cuando esto ya se convierte en un hábito y cuando el cerebro está empezando ya a saber más datos de esto, pues el cerebro empieza a hacer estas conductas a veces sin una conciencia real. Esto tiene que pasar muchas repeticiones de conducta y muchos hábitos. Yo verdaderamente a muchos de mis pacientes les explico claramente que cuando alguien me dice, oiga, y mi cerebro se está recuperando, ¿y cuánto va a tardar? Pues yo les digo, ¿tú cuánto crees que tardó tu cerebro en desarrollar toda la neuroadaptación de la adicción? Pues años, años bebiendo, años de conducta repetitiva, años de, a pesar de las dificultades, persistir en las conductas permanentes. Luego, los estudios nos dicen que podemos ver neuroimágenes alentadoras que hablan de algunos cambios neurológicos, por ejemplo, en consumidores de metanfetamina o de cocaína, a partir de 10 o 12 meses de abstinencia absoluta. Pero eso es un año, es ni mucho ni poco. ¿Cuánto tiempo le ha costado al cerebro desarrollar la adicción? Pues a lo mejor un año no es tiempo suficiente para romper todas las sinapsis. ¿Sabéis por qué? Porque este es el salto cualitativo al que os traigo. La diferencia entre un consumidor abusivo y un adicto es que en un momento dado ese centro reptiliano primario del cerebro va a hacer un cambio cualitativo. ¿Sabéis cuál es? Va a conectar una sinapsis, un cable entre neuronas de la parte primaria del circuito de la recompensa y del núcleo accumbens con el lóbulo frontal, que es la parte ejecutiva del cerebro. Fijaros, esta transición, este cambio neurológico, esta conexión inesperada hace que la persona ya no sienta solo las ganas de beber, es que ya sabe dónde ir, qué pedir,
qué hacer, cuánto dinero llevar, con quién se tiene que juntar, dónde se lo va a pasar mejor, y tiene un montón de reflejos inmediatamente que involucran a la parte cerebral que tiene que ver con la responsabilidad ejecutiva de las conductas, de los comportamientos. Luego, ya no se convierte solo en una idea o en un malestar, se convierte en una conducta perfectamente ejecutada y con una perfección de excelencia. ¿Por qué? Porque la persona que a base de repetir conductas genera el hábito y es capaz de generar estas conexiones cerebrales entre la parte reptiliana y la parte del lóbulo frontal, inmediatamente pierde la libertad de elección, porque inmediatamente ha involucrado a la parte del cerebro que genera las rutinas e inmediatamente lo que hace es repetir sistemáticamente y sin conciencia los hábitos de consumo. Esto lo hemos visto muchas veces porque cuando yo a veces hablo con familias de pacientes alcohólicos que me dicen: hemos tenido un grupo de familia y nos hemos disgustado y hemos salido todos enfadados o no enfadados. ¿Y qué ha hecho Vicente? Vicente es el paciente que está, padre de familia que está allí en el grupo. Lo primero de todo, ir al bar. Y yo les digo: pero que no te creas que lo ha hecho adrede ni para enfadarte. Lo ha hecho porque Vicente lleva 35 años haciendo lo mismo. Cada vez que se enfada y se preocupa y se siente acosado, se va al bar. Ha desarrollado esa rutina y esa conducta. Y hasta que no nos sentemos para intentar conscientemente romper con ese hábito, entender claramente que tenemos que volver a adiestrar a nuestro cerebro, que tenemos que estar en una conciencia permanente con la alarma encendida, porque cada vez que bajemos la guardia y dejemos que nuestro cerebro piense solo, mientras tengamos esta sinapsis en marcha, el cerebro, no te preocupes que ya sabe dónde va a llevar los pies. Los pies lo va a llevar a lo que ha hecho sistemáticamente siempre. ¿Por qué? Fijaros, porque este es el mecanismo de la adicción. Lo que me gusta lo deseo y el cerebro lo aprende. Y una vez que lo aprende, se convierte en una rutina, se convierte en un reflejo inconsciente. Y por tanto, la adicción literalmente se convierte en una enfermedad cerebral orgánica, porque es que podemos ver literalmente que esas partes del cerebro están conectadas. Si queréis que lo entendamos de otra manera, os pongo un ejemplo que lo vamos a entender. Si cogemos a un niño, a nuestro amigo el capitán, que todavía es muy jovencito, pero imagínate que mamá se le ocurre que cuando tengas 7 años, cariño, te dirá: vas a aprender a tocar el violín como tu abuelo. Y entonces te llevarán, en definitiva, a una escuela de música y a un conservatorio, y al principio el violín es un lío tremendo. Pero un niño, no os olvidéis que un niño, los primeros 7 años, el ser humano es la única especie de la escala filogenética que a los 7 años aún es cachorro, los únicos. ¿Sabéis por qué? Porque nuestro cerebro emplea en los primeros 7 años el 20% de todo lo que comemos en fabricar neuronas y sinapsis y neuroaprendizajes, y se comen el rendimiento orgánico del resto del cuerpo. Por eso no damos el estirón hasta los 11 años, porque nos hemos adaptado, por lo importante que es que tengamos un cerebro desarrollado, que nos permite sobrevivir, tener ideas, relacionar cosas y tener percepciones que ningún otro animal de la escala filogenética tiene. Esto es una realidad absoluta. Luego es importante que entendamos que cuando llevamos a un niño a aprender un instrumento, al principio es un lío, porque no hay conexión entre la percepción de los dedos de la mano izquierda, el arco, el oído, la vista de la partitura, la posición, el que la columna aguante un rato allí con el... Y sin embargo, en la medida en que vaya practicando, su cerebro conectará la parte auditiva con la parte visual, con la parte motora, con la coordinación fina, con el equilibrio, y todo su cerebro se va a llenar de redes que justifican el neuroaprendizaje.
Y cuando tenga 12 años, y si además le sigue gustando el violín y no se pasa a la guitarra eléctrica, porque esto es lo típico, porque ya sabemos que a los 12 años hay una especie de poda neurológica, que los niños pierden intereses por lo que han aprendido de niños y empiezan con sus aficiones de adolescentes. Pero si él consigue persistir en su afición al violín, pues hay un fenómeno que llamamos de mielinización, que es lo que hace pasar la función neurológica eficiente a la excelencia. ¿Por qué? Porque toda su red neurológica se va a terciopelar. Lo que hemos visto antes con la cocaína en esa diapositiva, las sinapsis se hacen más gruesas, con más vainas, que al fin y al cabo la mielina es como el conductor, el hilo conductor de la función neurológica. Luego, todo eso se va a perfeccionar. Pues eso, en sistema de fraude es lo que pasa con las adicciones. ¿Por qué? Porque cuando se desarrolla una adicción cerebral, vamos a ver que el paciente pierde el control, tiene un deseo persistente a pesar de las reclamaciones de la familia, tiene un abandono de los placeres, porque fijaros, hay una cosa que es importante y es, en esta neuroadaptación que hemos dado, cuando el cerebro dice, cada vez que tú consumes, tengo aquí un sifonazo de dopamina, el cerebro, que es un ahorrador más que un ama de casa de los años 70, pues entonces inmediatamente deja de segregar los niveles naturales de dopamina. Muchísimos adictos pierden el placer por las actividades cotidianas y entonces dices, pues hombre, si mi padre o este chico, fíjate que antes disfrutaba tanto, le echo su comida preferida y como si comiera abrojos, dicen las abuelas. Abrojos son unas hierbas del campo que son como cardos y que saben malas. Pues mi abuela decía eso, hijo mío, parece que comes abrojos. Pues los adictos pierden la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas porque hay una neuroadaptación. Y no solo eso, sino que esa neuroadaptación, cuando suspendemos el consumo tóxico, se produce una irritación neurológica que le llamamos síndrome de abstinencia y eso genera miedo. Y ese miedo es lo que llamamos el refuerzo negativo. Hay muchas personas que persisten en el consumo tóxico no porque disfruten, porque cuando el consumo tóxico se convierte en una adicción, casi ningún adicto disfruta, pero tiene miedo a la abstinencia. Tiene ese refuerzo negativo que es el miedo al disconfort, al malestar, a todos los síntomas de sufrimiento y de dolor que genera un síndrome de abstinencia, le tienen miedo. Y eso está como un factor de refuerzo, en este caso negativo, del mantenimiento de las conductas. ¿Por qué? Porque el paciente continúa en su conducta de consumo a pesar de las pérdidas. Yo lo que sí os digo claramente, y no os lo tengo que contar, que todos seguramente lo habéis vivido en carne propia o en carne ajena, pero la realidad es que el consumo de tóxicos no conlleva más que pérdidas. Pérdidas de la salud, pérdidas del bienestar emocional y psicológico, pérdidas en la familia, pérdidas en el bienestar económico, pérdidas laborales, pérdidas de proyectos académicos, pérdidas de afectos, pérdidas de familias. Y a pesar de las pérdidas, el paciente adicto que todavía no se ha puesto en tratamiento continúa con eso que hemos llamado la inercia conductual, el automatismo de las conductas de consumo, porque su cerebro está adiestrado en esos comportamientos. ¿Por qué es importante eso? Porque al final tenemos que definir, como dice la Asociación Americana de Medicina de la Adicción, que la adicción es una enfermedad primaria y crónica del circuito de la recompensa, de la motivación y de la memoria, y que tiene literalmente una evidencia de circuitos neurológicos relacionados que tienden a la cronicidad. Hasta que no seamos capaces de romper con este comportamiento aprendido, no es una cuestión de voluntad. ¿Os dais cuenta que no es una cuestión de voluntad? Es una cuestión de control de la conducta, con motivación, con convicción, con acompañamiento, en este caso con fármacos que también nos van a ayudar, pero verdaderamente a veces cuando se ha desarrollado neurológicamente la adicción, a veces uno puede tener mucha voluntad, pero te dices que no puedo, es que no puedo, literalmente. ¿Por qué? Porque sabemos claramente que lo que se afecta a nivel cerebral cuando se desarrolla la adicción tiene que ver
con el control ejecutivo de la conducta, es decir, con el freno de mano que decimos a esto no, que no me conviene, aunque sí me apetece. Esta es una frase que yo empleo mucho con mis enfermos. Vamos a aprender a hacer lo que nos conviene, no lo que nos apetece, porque si hacemos lo que nos apetece, estamos otra vez en la parte más primaria de nuestro cerebro. Pero ahora lo que queremos rescatar es, a través de la reflexión, empezar a hacer conductas convenientes y adecuadas, Y a partir de ahí mejora la motivación, que también se queda alterada, mejora la recompensa, que se queda completamente desconectada y que se vuelve a rehabilitar con el tiempo de abstinencia, y mejora también otro factor fundamental con el consumo de tóxicos, que es la memoria y el aprendizaje y la capacidad cognitiva y potencialidad de aprender nuevas conductas y nuevos conceptos. Estos son aspectos que se quedan profundamente afectados en las conductas adictivas y que tenemos que ver una y mil veces cómo van a desarrollarse en los enfermos cuando están en consumos. ¿Por qué es importante esto? Pues fijaros, porque al final, antes hablábamos de quemar viñas y de quemar cebadas, y entonces dices, bueno, vamos a dejar de quemar las cosas y vamos a entender que las drogas han venido para quedarse. Vivimos en un mundo absolutamente desarrollado, primer mundo, mercado libre, y todo el mundo tiene derecho a vender lo que sea mientras alguien se lo compre. Luego, no vamos a poder parar las sustancias tóxicas. Lo que tenemos que aprender es adiestrar las cabezas, los cerebros, para que en un momento dado sean capaces de tomar la decisión adecuada. Fijaros, porque en un cerebro normal, y aquí hemos pintado un cerebro a la parte izquierda, la parte izquierda es la parte más iluminada, porque en la neuroimagen, cuando valoramos los cerebros, cuando hay mucha actividad cerebral, casi siempre se pone de color naranja, rojo o amarillo, mientras que los cerebros que tienen poca actividad y poco metabolismo de glucosa, casi siempre están en colores azules y morados. Sin que esto tenga ninguna repercusión política, sino estamos hablando de colores, de colores. Entonces, los médicos no hemos elegido los colores buenos ni los malos, solo interpretamos esto. Pero fijaros, porque aquí os he puesto dos cerebros en la misma situación, y es una persona que recibe un estímulo, que puede ser una celebración y una copa de vino en una mesa donde estamos. Esa persona que está aquí y recibe el estímulo que ve es una copa de vino, nadie me ve, todo el mundo bailando, ¿qué hacemos? Entonces, lo primero que esa persona va a tener es memoria, porque la conducta humana reacciona siempre por memoria de otros acontecimientos, de cómo me he comportado. Y entonces, muchas veces, lo que vemos claramente es que una gran parte de la conducta ejecutiva tiene que ver con la memoria experimental, lo que yo he hecho otras veces que me he enfrentado a esta situación, ¿de acuerdo? Y la persona probablemente recuerda la idea de, mira que esto nos ha dado muchos disgustos en la vida, aunque ahí está, nadie te ve, y evidentemente con esa idea. Inmediatamente existe el control reflexivo, la parte frontal de nuestro cerebro, que es el que recuerda el instinto, el que hace el cóctel entre el reflejo de placer, la memoria de lo que ha pasado, y yo junto los elementos de la ecuación y tomo una decisión reflexiva. Y entonces digo, no, yo en estos momentos decido encenderme el semáforo en rojo y decido no beberme esa copa de vino o esa raya de cocaína o ese porro que me están ofreciendo y que está ahí tan a mano. Mientras que la persona que todavía está en una conducta adictiva y que por tanto tiene a su cerebro, en primer lugar, funcionando menos. Esto es fundamental entenderlo. Todas las drogas hacen que el nivel de funcionamiento cerebral disminuya, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué quiere decir esto? En primer lugar, que esa trampa que le hace la memoria instintiva de la parte del circuito de la recompensa, de momento va a ver que el estímulo es más grande de lo que él cree.
lo percibe porque es subjetivamente percibido como un estímulo, hombre, y en vez de ver una copa de vino estoy mirándome pues será de Rioja, pues seguro que es bueno, pues fíjate, porque estos han hecho aquí la boda de Camacho, no habrán traído vino cosechero barato, sino que estarán trayendo un vino de alguna añada importante. La persona que está todavía bajo el efecto de la adicción neurológica tiene una memoria distorsionada y, como podéis comprobar respecto a la otra imagen, las flechas son mucho más anchas, mucho más brillantes, porque el cerebro lo percibe siempre con un contenido emocional todo muchísimo más hipertrofiado, mucho más exagerado, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí veis que el control adictivo y ejecutivo de su lóbulo frontal, como está medio apagado, es bastante más pequeño que en el otro caso. Luego, ¿qué va a suceder? Pues que la persona va a hacer lo que el instinto le pide, no lo que le pide la inteligencia. Esto es importante que lo entendamos, porque volvemos a entender claramente que hasta que no haya una ruptura de conducta, una intervención, un acompañamiento y un distanciamiento en la abstinencia, el cerebro va a seguir con sus circuitos absolutamente preasignados y entrenados. Y entonces, si somos adictos, no tenemos ninguna duda, aprovecharemos cualquier descuido para hacer un consumo. Esto es importante que lo entendamos porque tiene que ver con los circuitos cerebrales, ¿de acuerdo? ¿Por qué sucede? En mi pueblo todo el mundo se bebía hasta el agua de los jarrones, y yo soy el único de mi pueblo que está aquí sentado delante de usted. Pues los estudios nos dicen que muchísimas personas, mucha población, hace consumos recreativos de tóxicos de todo tipo. Alcohol, cannabis, cocaína y de todo tipo. Nos quedaríamos asombrados de los estudios que se están publicando ahora de la cantidad de millones de euros que se están gastando en drogas recreativas diariamente en este país y en Europa, porque vivimos en el primer mundo, todo el mundo tiene chimenea grande, todo el mundo tiene cartera fuerte y nos dejaremos de comer y comeremos sopa Beckrem, pero no te preocupes que para el sábado habrá 100 euros, por si acaso, ese es nuestro estilo de vida. Lo que es verdad es que de esas múltiples personas que hacen consumos recreativos, incluso muchos hacen consumos repetitivos y recurrentes. Y de algunas de esas personas cometen abusos de sustancias, llegan a consumir cantidades muy perjudiciales, pero solo unos pocos desarrollan la dependencia. Los estudios nos dicen el 16% de las personas consumidoras, aproximadamente 1 de cada 6. ¿Y sabéis por qué? Porque dice, ¿y por qué yo? Porque soy blanco, porque soy negro, porque mi padre no es creyente, porque no se casaron por la iglesia. Esto se pensaba en la Edad Media, que pagábamos los pecados de los padres. La historia de la medicina está llena de bulos y de creencias muy curiosas y muy étnicas y muy culturales, ¿de acuerdo? La realidad es que en estos momentos lo que sí sabemos claramente es que estamos hablando de que somos vulnerables. No somos malos, no somos golfos, no somos unos perdidos, somos vulnerables. Y la vulnerabilidad respecto a los tóxicos es multifactorial, tiene que ver con muchas razones. En primer lugar, porque probablemente tenemos factores genéticos que nos predisponen al consumo. Hemos podido tener abuelos o tíos o padres alcohólicos que dejan rasgos en nuestro árbol genético y que nos dan una debilidad genética frente al consumo de tóxicos. Esto se ha estudiado muy profundamente, incluso se ha hecho estudios con gemelos monocigóticos, cambiándolos de ambiente, criándolos de forma separada, y se ha demostrado que el factor genético es una predisposición tremenda para desarrollo de la adicción alcohólica. Pero fijaros, porque la predisposición no nos condena, porque igual que estamos hablando del alcohol, podíamos estar hablando de la diabetes respecto al azúcar. Y los médicos de primaria verdaderamente hablan con muchos pacientes: señora María, usted no puede comerse 2 brevas todos los días que va a comprar el pan, porque tiene el azúcar a 200, va a perder la vista, y porque su madre ya era diabética y usted es diabética. Y sin embargo a eso no le damos ninguna carga moral.
Resulta que la diabetes es una enfermedad y el alcoholismo no, ¿o qué? O el cannabis, o la adicción. Pues es una enfermedad como otra cualquiera. Y lamentablemente a veces tenemos una vulnerabilidad genética que nos hace lamentablemente más susceptibles de caer en la adicción. Pero también tenemos una vulnerabilidad de personalidad. La personalidad es todos los aspectos que vamos incorporando a nuestra vida. Nacemos con un temperamento, dicen los psicólogos. Todo lo que vamos aprendiendo en las primeras edades de nuestra vida, de padres, de hermanos, de profesores, del entorno sociocultural en el que crecemos, nos imprime carácter y nos da una identidad. Y conforme vamos aprendiendo y tropezando en la vida, vamos desarrollando nuestra personalidad, que es una serie de circunstancias y de valores que vamos metiendo dentro de nuestro saco de valores y que a veces puede ser, lejos de una ventaja, puede ser un inconveniente. ¿Por qué? Porque además de muchas virtudes podemos meter baja autoestima, podemos tener dificultades con el control de nuestra impulsividad y ser unos experimentadores y reflexivos natos que nos pone en riesgo, especialmente durante la adolescencia y la primera juventud, porque hay personas que son experimentadores natos de todo y hay cosas que realmente no se puede experimentar ni siquiera una vez. Yo siempre cuento el chiste de es muy bonito hacer puenting hasta que tú eres el primero de la estadística que rompe la cuerda. Solo has pasado por esa experiencia una vez. Verdaderamente hay cosas que no se deben experimentar ni siquiera una vez. Pero es importante que entendamos esto. Si tenemos una personalidad depresiva, de baja tolerancia a la frustración, de rebeldía, de búsqueda de sensaciones permanentemente, todo eso nos hace vulnerables frente al riesgo de la adicción. Y nos hace vulnerables también factores ambientales y de nuestro entorno que nos pueden perjudicar y que nos hacen perder la protección, como son a veces estilos educativos demasiado permisivos, antecedentes de consumo en la familia, mala relación entre los miembros, normalización de la presencia de tóxicos en el ámbito familiar, permisividad a veces de los padres o de los tutores o incluso a nivel social, donde venga, todo está disculpado, vamos a divertirnos. Yo siempre cuento una anécdota que a vosotros os acordaréis porque sois de una generación incluso anterior a la mía, pero hubo un alcalde de Madrid que en los años 80 invitaba a los jóvenes a drogarse porque eran las fiestas de San Isidro. Venga, a colocaros, decía, y fue un hombre famoso y querido por mucha gente. Pero yo todavía tengo pacientes heroinómanos que me recuerdan eso, que me recuerdan en los años 80, el alcalde de Madrid nos dijo, venga, a colocaros, que es divertido y que os podemos dar permiso para esto. Pues esos estilos y a veces esos ejemplos públicos de autoridades políticas o sanitarias que más valdría que se callaran en muchos aspectos, son un enorme mal ejemplo para mucha población que tiene esta vulnerabilidad y que puede estar en riesgo. Es un riesgo la pobreza, es un riesgo el bajo nivel académico, es un riesgo todas las medidas de prevención que nos hablan en estos momentos de intentar evitar, sobre todo los consumos en adolescentes, nos dicen educación, bienestar, protección de la infancia, sistemas que ayuden a que los niños estén bien nutridos, bien adiestrados, bien educados y en definitiva que tengan la oportunidad, porque todos esos factores son factores de riesgo que nos hacen vulnerables. ¿Y por qué nos hacen vulnerables? Porque hay cosas que nos van a engañar. Y como esa vulnerabilidad la tenemos, podemos caer en el craving. El craving, que es una palabra inglesa, que en realidad los sajones dicen que es como si un cangrejo, que la palabra crave es cangrejo en inglés, no el Sebastián de la película, sino este caso es un cangrejo un poco más mórbido, porque dice, es como si un cangrejo te cogiera con sus tenazas detrás del hombro y te estuviera allí machacando, porque es una sensación de malestar compulsivo, ansioso, en la memoria del consumo. Esto es importante que lo entendamos porque el craving se da siempre en periodos de abstinencia, cuando una persona lleva tiempo sin consumir. Y probablemente todos los que habéis pasado por el proceso de adicción habéis sentido tiempo después de consumir
una especie de malestar ansioso, rayadura, que me pongo inquieto, irritado y no sé por qué. ¿Y sabéis por qué? Porque vuestro cerebro primitivo inconsciente todavía guarda memoria de cuando consumisteis. Y puede suceder que en algún momento dado, algunas cosas, el craving puede ser estimulado o disparado automáticamente si una persona en recuperación experimenta determinadas situaciones. Porque hemos dicho que a veces el craving se puede disparar por una música, por visitar un lugar en el que he consumido anteriormente, por determinadas situaciones familiares que en otros momentos me han invitado a consumos compulsivos, porque también los estados emocionales de la persona. Una persona puede pasar por una depresión, por una mala racha, incluso por la pérdida de un ser querido, y eso puede despertar la memoria de consumo, porque tu cerebro que no piensa, la parte primitiva te dice: ah, venga, pues con esto nos olvidaremos y se nos va el malestar. ¿Os acordáis que hemos hablado antes del reflejo negativo, del miedo a sufrir? Pues así es como se desencadena el craving en muchos momentos cuando tengamos malestares. Para un adicto en recuperación, el uso de cualquier droga, de cualquier sustancia tóxica, puede ser desencadenante o disparadores intensos del craving. Y lo que tenemos que hacer es exposición gradual del paciente en rehabilitación para intentar desconectar o desactivar ese craving, que se hace con psicoterapia y que evidentemente lo tiene que ser así. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto va muy vinculado a las sustancias facilitadoras. ¿Qué son las sustancias facilitadoras? Pues son sustancias a las que no les tenemos respeto. Le tenemos miedo al alcohol, pero a la cerveza 00 no. Ni al mosto, ni al zumo de uva exprimido. No, porque, hombre, eso no es. Y entonces nos hemos hecho 25.000 cábalas. Pero os vuelvo a decir, ¿qué es lo que ve vuestro cerebro primitivo, vuestro cerebro instintivo? Ve un vaso de un líquido de color ámbar, frío, con espuma blanca, que huele a cerveza y sabe a cerveza. No, pero es que es 00. ¿Pero qué es 00? Os cuento una anécdota. En los años primeros del 2000, una asociación de enfermos denunció a la San Miguel 00. Y denunciaron a la San Miguel porque ponían en la etiqueta 00. Entonces, lo que se ha demostrado químicamente en el laboratorio es que no hay ninguna cerveza 00 que fermente y que no tenga ni siquiera una traza de etanol. Es que eso es imposible, es que químicamente no se puede conseguir. Otra cosa es que tú hagas un refresco, en este caso de cebada, o un refresco de malta, incluso que le des una textura y un lúpulo o lo que sea. Pero si la cerveza fermenta, genera alcohol, porque es que es así de sencillo. Y aunque sea trazas, la ley permite utilizar la palabra bebida sin alcohol a todo lo que tenga menos de 0,9 grados. Por eso la cerveza Sandy no ponen sin alcohol, porque tiene 0,9. Los estudios nos dicen que las cervezas 00 o que las cervezas que llaman sin alcohol suelen tener un 0,04, pero que, por ejemplo, a mis pacientes con antabú se le ponen las orejas igual que un carrusel a la tercera cerveza. Esto es una realidad, ¿eh? Entonces, ¿qué dijo la Casa San Miguel delante del juez? Que eso era un logotipo de los técnicos de marketing, que ellos en realidad a eso le llamaban OO. Era así, porque echa la ley, echa la trampa. Es que vivimos en un país donde todo se puede explicar y donde en definitiva delante de un juez pues se dice: no, esto es un modelo de los técnicos de marketing, como una forma baja de cerveza que hemos sacado al mercado, y bueno, la gente popularmente le llama 00 y así se ha quedado. Oiga, pero nosotros pusimos aquí una O y otra O, punto y pelota. Y así se resolvió. Lo digo porque verdaderamente vivimos en el país donde cualquier argumento se utiliza al servicio de un interés, y esa es la realidad. ¿Por qué son importantes las sustancias facilitadoras? Porque despiertan sensaciones, porque engañan al cerebro, porque de repente te tocan otra vez y tú, sin entender por qué ni cómo, te estás poniendo nervioso.
Y dices, pero hombre, pero ¿cómo me estoy poniendo nervioso? Me estoy poniendo nervioso porque la parte que yo no controlo de mi cerebro está otra vez despertando las memorias de lo que antes era la ansiedad del preconsumo, el ir a pillar. Yo, como trabajo con personas que consumen todo tipo de tóxicos, pues lo utilizamos en muchos aspectos. Bloquean el lóbulo frontal, que es la parte del sein, que dicen los catalanes. Ahora tienen poco sein los catalanes, pero el sentido común que decimos, la parte reflexiva, pues es el lóbulo prefrontal. Y las sustancias facilitadoras, pues como que lo obnubilan un poco y despiertan otras sensaciones. Desencadenan el craving, disminuyen la voluntad, facilitan la recaída y puede ser una nueva adicción. Porque esto es una realidad absoluta, La adicción, el mecanismo cerebral, tal como lo hemos explicado, es independiente de las sustancias. Y muchas personas que dicen, yo he conocido muchos heroinómanos que me dicen, no, que es que ya no me meto nada. Pero oye, ¿no te das cuenta que a lo mejor vienes y estás consumiendo mucho alcohol? Hombre, pero el alcohol es una nueva adicción que tú estás desarrollando literalmente, y antes de 3 años estaremos aquí sentados hablando en la mesa de que ya no consumes heroína, pero que eres incapaz de irte a dormir sin meterte 2 litros entre pecho y espalda, y que te pones malo por la mañana, y que tiemblas, y que has empezado a desayunar carajillos. Entonces, para quitarte el mono, o un revuelto que dicen mis pacientes, no, que yo vengo desayunado, que desayuno revuelto que lleva azúcar. Es como si te comieras una magdalena. Porque como todos somos inteligentes, pues todos somos capaces de utilizar los argumentos que nos convienen para justificar a veces lo injustificable, Luego, de verdad, es importante entender esto, que las sustancias facilitadoras para el alcohol son las benzodiazepinas, que tienen un mecanismo distinto, pero en algunos momentos común a la utilización del GABA, que es un neurotransmisor que es como nuestro freno de mano y que también interfiere en el consumo de alcohol. Para los consumidores de cannabis, el tabaco y los vaporizadores que han inventado ahora, que ahora la industria inventa los vaporizadores para que la gente siga consumiendo, pero el caso es que nos sigamos gastando 5 o 6 euros todos los días en material, eso es lo importante. Y no voy a insistir más, pero en esto tiene que ver no solo sustancias, sino conductas y rituales vinculados. Sabemos positivamente que en los abusadores de cannabis les tenemos que invitar a dejar de fumar, porque ahora que se consume el tabaco de liar, muchísimos vuelven a recaer en el cannabis, porque es volver a repetir todo el ritual de la fabricación del porro, literalmente. Es muy importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque al final, intentando hacer prevención, podemos entender que el consumo de una sustancia tóxica es la concatenación o encadenamiento de una serie de elementos que se producen de una manera, digamos que, seriada. Y, en primer lugar, una persona toma una decisión personal y se junta o no se junta con un entorno negativo en la que unos amigos, entre comillas, son consumidores y te facilitan, te minimizan, te disculpan y te dicen, hombre, que un día es un día y 7 una semana. Dices, sí, 30 un mes. Pero muchísimos argumentos que a veces nos hacen bajar la guardia y que minimizan la sensación de malestar que nos provoca una recaída, un consumo que nos lo disculpa. Vamos a ir a un lugar inadecuado, vamos a estar en un ambiente no propicio o vamos a utilizar una sustancia facilitadora. Encontramos la ocasión, encontramos la oferta de una sustancia y un proveedor, que claro, como el alcohol es una droga legal, solo hay que asomarse a los 25 bares que tenéis aquí a 50 metros a la redonda, pero que en otras sustancias que no son legales hay que ir a buscar un camello. En este caso todavía es más fácil, porque los camareros son gente legal que se gana la vida honradamente y que, evidentemente, si tú no tienes la conciencia y el compromiso de pedir un café con hielo o una Coca-Cola, el camarero que te conoce te terminará sirviendo el corto con poca espuma, que me gusta, Muchos pacientes dicen eso, que bueno, es que claro, fui al bar de siempre y entonces el camarero que ya me conocía, antes de preguntarme ya me puso la caña. Y una vez le pedí sin alcohol, pero se equivocó y claro, el mozo, hombre, por no perder los 2 euros que vale el vaso, no vamos igual tiramos la balanza de pagos de este país y aumentamos el paro por despreciar la caña. Muchísimos argumentos que damos para justificar las conductas que intentamos minimizar.
¿Por qué? Porque al final hacemos prevención de recaídas y siempre estamos en prevención de recaídas, porque verdaderamente os diré una cosa que es importante: las drogas tienen toda la paciencia del mundo, los tóxicos siempre nos esperan, siempre. Y entonces podemos estar muchos años sin consumir, que luego si tenemos un bajón, volvemos a estar vulnerables y no estamos reflexivos y nos dejamos llevar por el instinto, ya tenemos una recaída pregonada. Luego es importante que entendamos que siempre tenemos que estar ojo a visor en las conductas que hemos tenido en el pasado. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir? Pues evidentemente venir a grupos de terapia, evitar los factores de riesgo, evitar los ambientes y las situaciones donde estoy en peligro evidente, intentar tener un estado emocional equilibrado y ser lo más felices posible dentro de lo posible, pero evitar los estresores, el vivir angustiado, el vivir en un estado emocional de ansiedad permanente, porque eso nos hace bajar la guardia. La falta de salud mental, aunque sean síntomas poco profundos, nos pone en riesgo de consumo. Esto hay miles de estudios que demuestran claramente que los estados emocionales negativos nos predisponen al consumo, porque todo adicto sabe que cuando está metido en un túnel negro donde hay que buscar una lucecita que hay al fondo, él ya ha estado en ese túnel y sabe que a mitad de camino a la derecha hay una puerta que te saca de la angustia esta, por unas horas, por un tiempo, que luego ya veremos, pero esa conducta la tienes aprendida. Y esa conducta aprendida es lo que te va a engañar si tú permites que tu angustia te desborde y no la gestionas adecuadamente. Indudablemente tenemos que hablar de factores de protección y la pregunta es, ¿pero qué son factores de protección? Todo lo que me haga agarrarme con entusiasmo a la vida. Si estás enamorado de tu mujer es tu factor de protección. Si estás como loco por tu nieto es tu factor de protección. Si te sientes comprometido con la suerte y el futuro de tus hijos es tu factor de protección. Si te sientes un buen profesional y te gusta ser un artesano y ser metódico e intentar y tener un hobby, ese es tu factor de protección. Agárrate a todo lo que te dé felicidad, que te haga sonreír y que te haga decir qué vida más buena es esta. Ese es un factor de protección y los tienes que buscar y los tienes que encontrar y los tienes que desarrollar, porque eso es lo que de verdad te va a dar una estructura, un bienestar y sobre todo un soporte cuando venga la tormenta, que no van a faltar tormentas, nunca faltarán tormentas, no hay ninguna vida perfecta. Toda vida es un camino de dificultades y de desafíos, porque la vida es sobrevivir. Esto es importante que lo entendamos. Nunca vamos a tener una vida regalada, Ni la persona más millonaria que podáis imaginar puede evitar sufrimientos naturales de la vida, como es envejecer, como es enfermarse, como es el dolor físico, como es la pérdida de seres queridos. Todos son dificultades. Luego tenemos que estar preparados para que cuando venga la tormenta estemos en actividades y en compañías positivas y sobre todo si tenemos algún consumo, entender claramente que no se puede minimizar, que no se puede justificar, que hay que buscar ayuda y que hay que tener la honestidad de volverse a poner de pie, volver a recuperar su dignidad y seguir en el camino. Que un consumo aislado puede ser un momento de debilidad que si se nos enciende la bombilla del lóbulo frontal, inmediatamente paramos, reflexionamos, pedimos ayuda y volvemos a tomar las conductas positivas. En Aragón tenemos una frase que a mí no se me olvida nunca y que muchas veces lo digo a mis pacientes: el que tropieza y no cae adelanta el paso. No os olvidéis nunca de esto. Se puede dar un tropezón, pero si uno se pone de pie, resulta que ese tropezón te ha hecho andar 3 pasos más deprisa y estás más lejos que estabas. Luego, el que tropieza y no cae, adelanta el paso. Cualquier consumo mínimo que se pueda realizar, si sucede como un accidente, pero hacemos de eso una lectura real, eficaz y de aprendizaje para protegernos mejor, habrá merecido la pena en tu proceso terapéutico. Hasta aquí es lo que quería contaros. Espero que os haya gustado.